Emilio Lozoya, quien era director de Pemex en los tiempos de Enrique Peña Nieto, del delincuente y títere, igual que este, que es un delincuente también, pues habría negociado con el desgobierno federal actual, pero no sabemos qué es lo que haya negociado para que lo pudieran extraditar. Habría que estar al pendiente de esta situación porque ya España ya dio lo último, vamos a decir, donde pues ya acordó que sí va a extraditar a Emilio Lozoya a México. Y hay que estar al pendientes porque no sabemos qué es lo que haya negociado detrás de todo ello. Esperemos que no lo dejen salir fácilmente. Por ahí puede ser que entregue a pesos pesados, vamos a decirlo de esta manera, probablemente Peña Nieto o a otro que pues también esté relacionado ante esta situación que ocurrió en el desgobierno, pero también de anteriores o dentro del narcopri o de otro narcopartido. No sabemos a quién más quiera, pues se quieran también mencionar y también investigar y meterlo a prisión. Pero esto no significa que Emilio Lozoya tenga que salir impune, compas. Y es por eso que pues hay que estar al pendientes para que se ejerza presión, no solamente a través de este canal, tiene que ser la mayoría de los mexicanos, porque imagínense, si esto llega a pasar, pues la corrupción continúa, ¿no? Dimes y diretes, pero en fin. Las llamadas autoridades mexicanas le atribuyen un delito de cohecho y asociación ilícita, así como de operaciones con recursos de procedencia ilícita. La Audiencia Nacional Española acordó este lunes la extradición a México del exdirector general de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, para ser juzgado por un presunto fraude de 280 millones de dólares en su país. Esto lo indica un medio en España. En un auto, los magistrados de la sección segunda de la sala de lo penal, lo estoy sacando del Universal, pero lo está extrayendo de la agencia EFE, por cierto, aquí lo dice, es la agencia EFE, y compartido por el Universal. Les venía diciendo, la sección segunda de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional allá en España, pues consideraron que se cumplen todos los requisitos establecidos en la legislación para proceder a la entrega, y recuerdan que Lozoya presentó un escrito el pasado 29 de junio. Es precisamente esta situación el que aceptó ser extraditado a su país. Esa carta que ya no lo pudimos difundir, compas, por varias situaciones que empezaban a suceder en Guanajuato, por ejemplo. Pero bueno, las autoridades mexicanas le atribuyen un delito de cohecho y asociación ilícita, así como de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que se correspondería con el delito de blanqueo del Código Penal español. Probablemente la sentencia haya sido muy dura y que precisamente una de estas negociaciones era, no, pues es que aquí sí me voy a quedar de por vida, no, pues yo me quiero regresar a mi país, pero como les digo, esperemos que no lo dejen salir y que todo esto llegue a una impunidad. Ojo, dice Lozoya nos traerá una bomba. Es que precisamente es la negociación, a ver si ahorita lo checamos, compas. Rápidamente dice, el presunto fraude se habría producido en la compra de una planta de fertilizantes y por haber recibido, no supuestamente, recibió 10.5 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. No es un supuesto, es que ya está corroborado, compas. Ya está corroborado. Ahora vamos a leer lo que explica el Universal. Yo creo que esto es importante, compas, porque no podemos pues decir, ahí no pasa nada y aquí lo dejamos, ¿no? Vamos a ver qué menciona esta publicación. Dice, por Odebrecht y otras vías de dinero sucio, los sobornos a Lozoya habrían fondeado la campaña de Peña Nieto bajo la coordinación del cacarizo Luis Videgaray. Por cierto. Esto fue el 5 de... pues el día de ayer, 5 de julio. Roberto Rock escribe, una vez que autoridades españolas den su aval, y ya lo dieron, de hecho, para presentarse ante la justicia mexicana, empacará documentos y testimonios explosivos bajo la supervisión de sus abogados que coordina este mequetrefe de Baltasar Garzón, uno de los juristas más polémicos del mundo, pues sí, por andar defendiendo hasta delincuentes. Ahí luego les sacamos más trapitos al sol a este nefasto juez, que en España pues, hubo épocas obscuras, y aunque haya llevado a Pinochet, solamente era una piltrafa de simulación, no, eso fue una simulación nada más para tapar lo demás que estaba encubriendo. De acuerdo con fuentes cercanas al proceso de extradición detonado el 19 de febrero con su arresto en Marbella, España,
Lozoya Austin levantará imputaciones directas contra una gama de políticos y empresarios mexicanos. Entre los primeros destacarán el expresidente Peña Nieto, el delincuente y títere, así como Luis Videgaray, el otro cómplice, con una historia que dará comienzo desde 2011 durante la campaña presidencial del originario de Atlacomulco, Estado de México, cuya operación financiera estuvo a cargo de quien luego se desempeñó como secretario de Hacienda y más tarde de Relaciones Exteriores. Se tratará sin duda de una trama a la altura de Garzón, el casi legendario juez que en 1998 encarceló al dictador chileno Augusto Pinochet, que sí estuvo muy bien, compas. La verdad, Pinochet tendría que haber estado en la cárcel desde hace muchísimo, y ya ven que murió mequetrefe pero también condenó a terroristas, entre comillas, llamado la ETA, y a narcotraficantes de la época, pero también intentaba procesar a criminales de guerra del franquismo y ordenó intervenciones telefónicas contra políticos corruptos del Partido Popular Español, de José María Aznar, pero hay que saber que ocultó otras cosas y se fue también en contra del ejército zapatista. ¿Por qué? Pues porque es un derechoso, pero de closet. Entonces es un simulador, es un cabrón que también encubrió a gente del PRI en el país y también a empresas ligadas a la corrupción en España, que nada más les dieron pues imputaciones muy sui generis, y que aquí en el mundo pues aquí les están premiando, bueno, aquí en México. Pero en fin, de acuerdo con las mismas fuentes, cuando Lozoya comparezca ante la Fiscalía General que encabeza Alejandro Gertz, aceptará haber recibido los sobornos que se le atribuyen por parte de la corporación brasileña Odebrecht. Esta se aplicó en toda América Latina, un manual que incluyó apuntalar campañas electorales nacionales y regionales para poder expandir su corrupción. Bueno, expandir sus negocios, pero mediante... ya saben, contratos de pago de comisiones y financiar de manera incesante a políticos que pronosticaba condición de presidenciables, ¿verdad? En el caso de Lozoya, según testimonios judiciales de los propios directivos de Odebrecht, o sea, Lozoya estuvo implicado en esta situación, y eso sin lugar a duda. En 2014, cuando estalló el escándalo Odebrecht, esos testimonios hicieron que varios expresidentes latinoamericanos fueran defenestrados. Uno se suicidó antes de ir a la cárcel. Desde entonces hasta el 2018 hubo 5 procuradores generales que prefirieron mirar hacia otro lado. ¿Como quién? Pero bueno. Los sobornos a Lozoya por parte de Odebrecht habrían fondeado la campaña de Peña Nieto bajo la coordinación de Videgaray, pero cantidades diversas, se dijo a ese espacio, fueron destinadas a candidatos a gobernadores. No faltarán señalamientos sobre maletas llenas de dinero para dirigentes de partidos de oposición, en particular los que apoyaron las llamadas reformas estructurales del sexenio, uno de ellos el narco-PRD, el narco-PAN y los satélites. Y no duden del otro que anda aquí en el poder. Eso también habría que checar. ¿Qué fue lo que hizo cambiar de opinión a López Obrador sobre la situación de hacer un paro nacional? Porque estaba y había o habría facilidad, vamos a decirlo de esta manera. Ya estaba todo listo. ¿Por qué? Porque con eso no estaríamos pasando ahorita tantas cosas terribles. Ahorita el sector salud no estaría tan madreado, ni tampoco la economía. O sea, estaría pues como lo tuvimos antes de Salinas, no, mucho antes de Salinas, ¿no? Pero sí estaríamos todavía en una situación terrible, ¿no? Pero no tan terrible como ahora, o sea, peor. Y en todo caso, si se hubiera creído, vamos a decir, en un avance más al extremo, en las cuestiones autónomas, pues no estaríamos así, estaremos en el proceso de reconstrucción, de una reconstrucción seria, pero bueno, cosas que pues jamás van a entender los pejes ni los adoctrinados del capitalismo. Bueno, es previsible que gracias a las gestiones de del padre del imputado Emilio Lozoya Thalmann, este acuerdo incluye la exculpación de la madre de Lozoya, actualmente en arresto domiciliario, así como de su hermana y su esposa, implicadas a lo largo de estos años. El exfuncionario abrió cuentas bancarias a nombre de ellas y las hizo firmar escrituras y otros documentos. Se irán desahogando muchas interrogantes con la presunta vinculación de Lozoya, pero también de Pedro Joaquín Codwell, que ha sido intocable. El Pedro Joaquín Codwell ahí anda, hasta lo invitan a participar en congresos y bueno, un chingo. Era el secretario de Energía durante la época salinista y parte, no sé de qué otra, de Cedillo. Bueno, con empresas identificadas con la mafia rusa, como lo documenta
en la semana. Fíjense, Alejandro Gutiérrez, corresponsal de la revista Proceso. Pero hoy el principal enigma es si la administración de López Obrador, el fiscal Cóndor, porque es fiscal Cóndor, no vamos a dejar de señalarlo por su presunta participación en cuestiones de, ya saben de qué, de ejecuciones extrajudiciales y otras cosas. Gertz Manero, pues ¿qué va a pasar? Que tanto Lozoya como el abogado Garzón tienen decidido adornar sus despachos personales con una copia de la orden de aprehensión contra un expresidente por primera vez en la historia de México, y podría ser Peña Nieto. Ojalá, pero habría que ver si López Obrador lo va a tocar. Si no, pues otra más de las simulaciones de este viejito vividor. Porque hay que reconocer, primero hay que reconocer y hay que tener memoria, es del PRI. O sea, López Obrador es priista, pero es priista de los 70s. Por eso quiere regresar a esas épocas, mientras tanto los megaproyectos aquí por abajo del agua. Ya se dieron cuenta de las declaraciones que dio cuando le preguntaron por qué faltaba equipo en la Secretaría de Economía y quién sabe qué otras más. Esa es la austeridad, pero es la austeridad disfrazada para implementar otras cosas que le mandan ordenar desde otra cúpula. La cúpula que pues fue olvidada durante la época salinista. Y son salinistas esas personas que en parte fueron olvidadas, pero son los mismos que han robado y saqueado, como este cabrón de Lozoya. Pero bueno, esa gente nunca jamás van a entender. Saludos, compas. Ahí.